Desde una muy ocupada y algo ruidosa sala de prensa aquí en Río de Janeiro, en la Jornada Mundial de la Juventud, he querido hacer este punto de vista a pesar del ruido del entorno, en el corazón de la cristiandad. El corazón de la cristiandad, porque sabemos que donde está Pedro está la iglesia, y donde está la iglesia está Cristo. Y dado que el Papa Francisco, el vicario de Cristo en la tierra, está aquí en esta tierra, lleno de afecto, es importante poder reflexionar lo que está comenzando a pasar de alguna forma antes de acercarnos al momento intenso final de esta jornada que vamos a ver recién el fin de semana. Pero me parece muy importante, en base a lo que el Papa Francisco ha venido haciendo y diciendo hasta ahora, dejar en claro qué es lo que el Papa no ha venido a hacer. Y lo digo porque, revisando lo que dicen los medios seculares, muchos de ellos con buena intención, pero al final del día mal informados, se han hablado de temas como es que el Papa está tratando de traer su evangelio social en medio de las dificultades que está viviendo Brasil con las grandes protestas contra el Estado, el gobierno y la corrupción. Otros están diciendo que está tratando de detener la hemorragia de católicos que están abandonando la Iglesia Católica. Pero me parece importante señalar que muchos de estos análisis están completamente desviados. Comienzo a explicar uno de ellos. Cuando el Papa Juan Pablo II vino acá por primera vez hace veintitantos años, se decía exactamente lo mismo, y el Papa Juan Pablo II vino 3 veces acá, el Papa Benedicto una vez. Es decir, tenemos 3 pontífices, uno de ellos que ha venido varias veces, otro que ha venido una vez, y el Papa Francisco ahora, y siempre el argumento ha sido el mismo, ¿no? Es decir, que lo que está sucediendo es que Brasil está perdiendo un número enorme de católicos. Hermanos, ese argumento es un argumento bastante ridículo, falso y no correctamente orientado. Les explico por qué. Es verdad que los católicos han estado disminuyendo en número, pero la gran cantidad de católicos que han disminuido en número son en realidad católicos que hace mucho tiempo habían dejado de ser católicos en la práctica, ¿no? Y por tanto, estos católicos estaban respondiendo a encuestas cuando les preguntaban qué religión eres, decían soy católico. En consecuencia, que esos números se hayan hecho realistas significan bastante poco, ¿no? Hay un fenómeno que, por ejemplo, no está siendo cubierto, que es el número creciente de los movimientos y de las organizaciones laicales que finalmente han traído un potencial evangelizador muy fuerte de parte de los laicos. Las asociaciones laicales, el número de los laicos, esos son números interesantes y esos son números significativos que nadie reporta. Y el Papa ha venido a darle vida a esos movimientos y a reforzarlos en la fe. Ciertamente también a enardecer a los tibios, etc. Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta esta realidad, ¿no? Es decir, que la importancia que tiene que nosotros no hagamos un juicio sobre el objetivo de la visita del Papa aquí. Yo creo que el objetivo de la visita del Papa ha quedado claro en las palabras que él señaló. No vengo ni con oro ni con plata donde ustedes. Los medios de prensa publicaron estas palabras, pero se olvidaron que estas son palabras de los Hechos de los Apóstoles y de la importancia que tienen y de la referencia que tienen estas palabras dichas por el Papa Francisco. Ustedes recordarán estas palabras porque son de un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro está caminando y un mendigo le pide dinero. Y la respuesta de San Pedro es: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate y anda. Es decir, este pasaje de los Hechos de los Apóstoles no es tanto una referencia a la pobreza material de San Pedro, que efectivamente no tenía dinero para darle al mendigo, sino de la grandeza colosal de lo que es capaz de traer la fe, la curación total, física y espiritual. En consecuencia,
que el Papa Benedicto haya venido y desde su llegada haya dicho, el Papa Francisco haya venido y haya dicho: no traigo ni oro ni plata, sino que lo que tengo te lo doy, es verdaderamente el auténtico tesoro de su visita. Él no ha venido a pacificar una sociedad que está complicada por manifestaciones políticas o antipolíticas, como quieran verlas. No ha venido a hablar exclusivamente del tema de la pobreza, no ha venido a predicar un evangelio social, como no ha venido a predicar ningún evangelio que tenga algún adjetivo adicional a simplemente el evangelio. Ha venido a predicar el evangelio, punto. Eso es lo que ha venido a predicar. Y en consecuencia, la Iglesia hoy en día es consciente de estar realizando este servicio que se manifiesta a través del pontífice. El Papa es el que nos trae esta novedad. En consecuencia, como hilo conductor de lo que va a acontecer y de lo que está aconteciendo con el Papa con el Papa Francisco, yo les recomiendo vivamente que escuchen al Papa cómo se define él a sí mismo, lo que ha sucedido en Aparecida, las palabras maravillosas que ha dicho, la visita a los jóvenes recuperados de las drogas, la visita a los enfermos. Estos primeros días, el encuentro con los jóvenes argentinos, sacados totalmente del horario, ¿no?, en la Catedral de Río. Escuchemos y veamos estas cosas, sigamos a la prensa católica de manera especial. Obviamente recomiendo Asiprensa, www.asiprensa.com, por el esfuerzo magnífico que están haciendo y la cobertura instantánea de lo que acontece, ¿no? Y de esta manera dejemos que el Papa Francisco sea quien defina su propio viaje, sea quien defina sus propios objetivos, y los católicos nos dejemos enriquecer, especialmente los jóvenes. Porque si es que seguimos este pontificado y si seguimos especialmente este encuentro con los jóvenes en la JMJ, en base simplemente a los titulares de la prensa, nos vamos a perder este enorme tesoro. Espero que todos tengan un buen día.